Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Descolonización Radiofónica. Y ya estamos con el programa número 112, perdón. Y como siempre, pues es un placer, un honor, un orgullo tener con nosotros al maestro Guillermo Marín, que siempre con su puntualidad y su responsabilidad que tiene para este programa, y sobre todo con el auditorio de Radio Calenda. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Con 73 años encima y trabajando con mucho gusto, estoy en un periodo como de revalorar el trabajo que he hecho durante 40 y tantos años y empezar a sacar como lo esencial de mi trabajo, porque yo entiendo que nada es para siempre. Y yo creo que uno viene a este mundo a dar, no a tomar. Entonces pretendo hacer una síntesis de mi trabajo, pues para aquellas personas que les interese ver desde otro ángulo lo que pasa en el mundo y sobre todo lo que nos pasa a nosotros, Antonio. Totalmente, maestro. Yo creo que eso es importante y sobre todo el autoconocimiento que es fundamental porque queremos conocer de lo demás y a veces ni nosotros mismos nos conocemos. Es correcto. Sí. Bueno, maestro, pues aprovechando que estamos hablando de esto, hay un ensayo de usted que en lo particular está muy bueno y habla sobre las reflexiones sobre la identidad del ser y el deber ser y la permanente traición de los criollos, maestro. ¿Con qué tema nos gustaría empezar, maestro? ¿Con la traición de los criollos o con una reflexión de la identidad del ser y el deber ser, maestro? Pues va junto con pegado, porque mira, nosotros somos una de las 6 civilizaciones más antiguas de la humanidad y tomo siempre como relación la India y China, que somos de alguna manera muy parecidos, ¿no? Que tenemos una forma de entender el mundo y la vida muy similar. Entonces, el problema que tenemos es que Europa nos invadió desde 1500, ¿no? Desde 1492. Y Europa inició su depredación y de explotación de los recursos naturales y los pueblos a partir de esa fecha. Los banqueros europeos, en este caso en aquella época eran los banqueros venecianos y el Vaticano, decidieron apoderarse del planeta. Debemos de recordar que la cultura europea viene de los vikingos, de los teutones, de los sajones, de los anglos, de los eslavos, que son pueblos que han escrito la historia con sangre. Son pueblos que están acostumbrados desde épocas milenarias a llegar a un lugar, invadirlo. Estoy pensando en los vikingos, ¿no? Que asolaban Europa, porque además como sus naves no eran de gran calado, ellos entraban en los ríos. Y ya ves que en Europa hay ríos navegables, ¿no? Entonces se metían adentro de Europa y saqueaban, destruían y se iban, ¿no? De eso vivían los vikingos. Pero los teutones, los sajones, los normandos, pues ahí se iban, ¿no? A lo mejor no con tanta eficiencia como los vikingos. Si tú analizas la historia de Europa, es una historia de guerra tras guerra tras guerra. Y el poder económico, como surgió
con los banqueros de Venecia y el Banco del Vaticano, fue creciendo y estructurando un nuevo modelo de organización de los pueblos del mundo, otros valores, otros principios. Estamos llenos de conceptos falsos y los damos por ciertos. Por ejemplo, uno dice el viejo continente, Europa. Pues ni es viejo ni es continente. Al contrario, Europa es la civilización más nueva del planeta. Y además Europa no es un continente, porque según la geografía, un continente es una inmensa masa de tierra rodeada de agua. Entonces, Europa correctamente es una península del continente euroasiático africano, porque Europa está unida a Asia y Europa y Asia están unidos a África. Entonces es un solo continente. Entonces uno tiene conceptos que nos los han metido, como por ejemplo el concepto de la democracia, ¿no? Y que supuestamente se inspira en la Grecia antigua, ¿no? Y primero hay que decir que la cultura griega es una cultura nueva y los propios filósofos, historiadores y pensadores griegos lo dijeron, que el conocimiento que ellos manejaban en su mayoría lo habían sacado de Egipto y de lo que hoy conocemos como Mesopotamia. Entonces, no están creando nada nuevo. Por el contrario, los griegos van a trastocar el conocimiento ancestral, vamos a decir, de Egipto, y lo van a vulgarizar, a materializar de una manera tristísima. Por ejemplo, la democracia de los griegos está sustentada en que los patricios guerreros vivían para la guerra y estaban siempre amurallados. Y adentro de esas murallas vivían los poderosos señores de la guerra. Platón, él mismo dice que no puede existir un pueblo si no tiene una legión de esclavos. Entonces los griegos vivían adentro de las murallas y los campesinos, los que hacían el trabajo para mantener esa sociedad, pues eran esclavos. Y fíjate cómo eso finalmente, si lo traspolas de los griegos a Estados Unidos o a cualquier, Alemania, Francia, propio México, esa es la base, ¿no? De un pequeño grupo de personas que se apropian de los medios de producción y que con el capital explotan a los pueblos y depredan sus recursos naturales. Entonces, para ellos, para los griegos, la democracia se daba entre patricios. No intervenían las mujeres. Y los griegos van a escribir la historia inspirada en la historia, la filosofía de Egipto. Y los griegos trastocan ese conocimiento ancestral y luego pasa a los romanos. Y la Roma imperial va a tomar estos conceptos, pero los va a hacer un imperio, ¿no? También viene siendo lo mismo. Fíjate cómo los patricios son las personas con poder económico y poder político. Y los césares son como los ejecutores de esos poderes que tenían su sustento en la riqueza de otros pueblos.
los ejércitos romanos, las legiones, estaban constituidas por personas de otros pueblos. Los romanos generalmente eran oficiales. Y algo terrible, me parece terrible, nunca lo había pensado hasta que me cayó el 20. Fíjate que nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar que dicen los infantes de marina, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir un infante? Es un niño. ¿Por qué cuando se dice actualmente en el ejército los infantes de marina? O la infantería, si estamos hablando del ejército de a pie. Bueno, es que los romanos llevaban a los niños al frente para desgastar a los adversarios. Por eso eran infantes. Y las infanterías iban por delante. Entonces, el Imperio Romano es un imperio que se hace precisamente al tratar de, bueno, no al tratar, al ir a otras tierras que no les pertenecen y apoderarse. Entonces los romanos trataron de apoderarse de toda Europa. Y fíjate que lo hicieron solamente en la parte del sur, la parte mediterránea. Pero con los pueblos del norte, los bárbaros, sajones, teutones, normandos, eslavos, no tuvieron la misma eficacia, ¿eh? Y ellos lograron de alguna manera medio civilizarlos, los romanos, y sobre todo les impusieron la religión católica. Es interesante decirlo porque estos bárbaros del norte, pues sus dioses eran muy tribales y sus religiones, pues igual muy violentas, ¿no? Ahí está Thor, ahí está Olin, están todas estas figuras siempre vinculadas a las pasiones humanas. Entonces, bueno, esta ideología después se fue acentuando más cuando el poder económico decidió tomar el poder de la monarquía. Los banqueros estaban cansados de estarle prestando dinero a las monarquías en sus permanentes guerras y los monarcas no pagaban ni un centavo. Y entonces decían los banqueros, ¿cómo es posible que nosotros aportamos el dinero y no nos pagan y no nos dan un pedacito de poder? Entonces ellos hicieron una estructura maquiavélica que se llevó muchos años para finalmente desbancar a la monarquía. Estamos hablando de Europa. Y entonces ellos empezaron a crear una visión diferente del mundo y de la vida. Hemos de recordar que el Imperio Romano terminó por allá del año 400 y después va a venir lo que conocemos como la Edad Media, que es un eufemismo porque la Edad Media más bien fue la edad del oscurantismo. Los señores feudales, los reyes y la iglesia tenían a los pueblos verdaderamente en la ignorancia. En aquellas épocas la iglesia quemaba hasta los libros de la filosofía, del pensamiento grecolatino. Fíjate lo que son las cosas. Si tenemos hoy el pensamiento de Platón, de Aristóteles, etcétera, que fue quemado por la Santa Inquisición, es porque esos 10 siglos que llaman pomposamente Edad Media, ¿media de qué? ¿No? Pero no quieren decir época del oscurantismo, ¿no? También fueron los 10 siglos del esplendor del Islam. En esa época, el poder del Islam iba
desde lo que hoy es Marruecos y el sur de España hasta las Filipinas. O sea, casi le daba la vuelta al mundo. Y es la época en la que el conocimiento llega a niveles muy adelantados. Por ejemplo, las matemáticas, la astronomía, la medicina. Y hemos también de tomar en cuenta que el poder que tenía la iglesia era el poder de las almas de los pueblos, y el poder que tenían los monarcas era el poder material, porque se me olvidó comentarte que el cristianismo a la muerte de Jesús fue perseguido, y los cristianos eran perseguidos. Y para que se alimentaran los leones, pues ahí en el circo romano se los aventaban, ¿no? Eh, y entonces, para 350, el César se dio cuenta de que el imperio se estaba desmoronando. Y entonces el imperio decidió tomar una religión para unir y fortalecer el imperio. Por eso la palabra religión viene de religar. Las personas se unen, se ligan en base a una religión. Y la mamá del César era cristiana. Entonces fíjate, de la muerte de Jesús en el año 33 al año 350 había pasado mucho tiempo. Y entonces algunas personas escribieron sobre las enseñanzas de Jesús. Jesús de Nazaret nunca dijo, van a hacer una religión, etcétera, etcétera, ¿no? Él hizo él era, según ahora lo vemos, un profeta. Entonces, los griegos, perdón, los pueblos dominados por los romanos empezaron a aceptar la religión católica por designio del César, que hizo la religión católica como la religión del imperio. Pero con una salvedad, que el poder de la tierra era del César y el poder del cielo era de Dios. Y de ahí viene este concepto que dicen que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Solamente de esa manera el César aceptó que se cristianizara su imperio. Aquí hay algo muy interesante, porque estas personas que tenían estos folios, estos escritos, se reunieron en el concilio el concilio de Nicea en el año 350. Y es ahí donde los evangelios se juntaron de todas partes del imperio, y es ahí donde se crea el Nuevo Testamento. Y en esa creación, unos folios eran aceptados, otros no. Que después los que no fueron aceptados fueron puestos en unas ollas grandes de barro y fueron escondidos. Que eso posteriormente, cuando lo descubrieron, les llamaron los rollos del Mar Muerto. Entonces se estructuró la iglesia católica romana, ¿cómo dicen? La iglesia apostólica. ¿Cómo? Apostólica, católica y romana. Exacto. Católica romana, sí. Y hubo grupos que se opusieron porque unos decían que Jesús era hijo de Dios y otros decían que no, que era un profeta. Los del poder eran los que pensaban que Jesús era hijo de Dios, y
los que creían que era un profeta, que eran cristianos ortodoxos, por llamarlo de alguna manera, que estaban más cercanos a la vida de Jesús, fueron perseguidos. Y siempre se mantuvo esa línea de mantener la pureza de la enseñanza de Jesús. Pero ganó la línea en la que pues se hizo una religión a modo. Pero ahí lo importante es que el César garantizaba el poder en la tierra y le daba su poder a Dios en el cielo. Durante los 10 siglos de la Edad Media, de la Edad Oscurantista, los reyes eran ungidos por el Papa como señal de que Dios les daba la gracia de ser reyes. Entonces ellos podían hacer y deshacer porque era un designio divino. Entonces los pueblos estaban dominados materialmente por la monarquía, pero espiritualmente, religiosamente estaban dominados por la religión católica. De modo que eran como dos pinzas con las que se tenía a los pueblos. Si no me obedeces, te mueres por la espada de mis hombres o te vas a ir al infierno. Entonces, así se entiende esa Edad Media. Y fueron los musulmanes los que rescataron los libros grecolatinos y los tradujeron al árabe. Y cuando termina la época oscura, comienza el que se conoce como Renacimiento. Pero en ese Renacimiento lo que se hace es que todo ese conocimiento que fue rescatado por los árabes vuelve a la luz, vamos a decir, europea, por esto que hicieron los árabes de salvar el conocimiento. Es importante señalar que cuando los judíos que habían llegado a Palestina estaban peleando unos y otros, los romanos estaban hartos de los pleitos que tenían los judíos entre ellos mismos y decidieron tomar al grupo, el grupo fuerte, el grupo intelectual, y llevarlo al otro lado del imperio. Y el otro lado del imperio era Hispania, que se refiere al lugar de los conejos. Entonces ahí llegan lo que después vamos a conocer como los judíos sefardíes, que eran personas dedicadas a la medicina, porque hasta ese momento la religión católica no permitía que los cristianos se metieran con el cuerpo de otro cristiano, porque ese cuerpo era de Dios. Pero con los judíos no eran cristianos, pues ellos eran los médicos. Como en esa época estaba prohibida por la iglesia el atosoramiento, entonces los que manejaban el dinero eran los judíos. Estas son las razones por las cuales en 1492 y por influencia de la Iglesia Católica del Vaticano, los reyes de Isabel y Fernando de Castilla y de Aragón se declararon los reyes católicos. ¿Por qué? Pues porque antes la península no era católica. Y entonces los reyes dijeron que los que no fueran católicos se tenían que ir con lo que llevaban puesto. Ni siquiera caballos o burros les permitieron. Y esa fue la primera expulsión que hicieron de los judíos los españoles. Entonces, muchos de esos, fíjate, fue en 1492. Hoy se sabe que Cristóbal Colón era un judío.
Hoy se sabe que las primeras embarcaciones, los primeros viajes que vinieron al continente del Anáhuac fueron en su mayor parte judíos conversos, porque los judíos tuvieron una fecha hasta 1492 y se iban o se morían o se convertían a la religión católica. Y los judíos, no todos, pero una gran parte, se convirtieron a la religión católica porque ellos no iban a dejar sus riquezas en España. Entonces le pintaron un violín a los reyes católicos, porque entonces, según ellos, se convirtieron en católicos. Pero a escondidas, ellos seguían su religión, sus ritos, los hacían los sábados, se encerraban, y entonces tenían como dos religiones, porque el domingo iban a la iglesia católica. Entonces es justamente por esa razón por la cual los reyes de España le dieron mucha fuerza a la Santa Inquisición para buscar a aquellos que habían dicho que se habían convertido a la fe católica, pero que en lo oscurito seguían siendo de la religión de los judíos. Por lo cual entonces se entiende por qué no se sabe a ciencia cierta quién fue el supuesto Cristóbal Colón. Pero sí se sabe que los primeros en asentarse eran los judíos perseguidos, que tenían que salir de España, por lo que te acabo de comentar. Y entonces, bueno, así empieza a crearse este nuevo mundo en el que los dueños del dinero, después de estar en Venecia y en el Vaticano, se fueron a Holanda. Ellos siempre pidieron, siempre desearon, siempre utilizaron ciudades que tuvieran puertos grandes, porque el comercio se hacía a través de las naves de vela de aquella entonces, y los judíos, que eran muy buenos y son muy buenos para el negocio, empezaron, por ejemplo, con las cartas de crédito. Imagínate qué importante fue esto para aquella época en cuanto al comercio. Imagínate que un señor de Inglaterra quería ir a Italia a comprar tela. Y entonces tenía que llevar, vamos a decir, 5 millones de monedas de oro para comprar esa tela. Pero ¿cómo la iba a llevar en un viaje tan largo y tan peligroso? Entonces se desarrolló que estas personas iban con un judío que tenía una banca y hacían una carta en la que este comerciante le entregaba los 5 millones de monedas a este señor, a este banquero, y el banquero le daba una carta donde autorizaba o le pedía a otro banquero que le diera esa cantidad de dinero menos su mochada. Y entonces este comerciante, en vez de llevar las monedas, llevaba un papel siempre escondido. Y cuando llegaba con ese banquero, pues le daban sus monedas. Así comenzó justamente lo que hoy conocemos como la economía internacional. Fueron los judíos los que iban a la cabeza de esto, ¿no? Entonces, de Holanda, en Ámsterdam, se fueron a Inglaterra, a Londres. Y de Londres, después, me estoy adelantando mucho en la historia,
estos judíos se fueron al Nuevo Mundo. Se fueron a un lugar que es un puerto que originalmente se llamó Nuevo Ámsterdam. Y que no me lo vas a creer, pero ese lugar hoy se llama Nueva York. Entonces ahora ahí está asentado el poder. Entonces en este cambio que se estaba haciendo a largo plazo, los banqueros decidieron quitar a las monarquías y llegaron a un acuerdo con la Iglesia Católica, que era y es muy, muy poderosa. Entonces empezaron una tarea muy larga de preparar este nuevo orden mundial. Venidos de esos 10 siglos de ignorancia creada por la Iglesia y por la monarquía, les interesaba tener pueblos ignorantes porque eran más fácil de manejar. Entonces empezaron de manera secreta a formar líderes en las comunidades. Y para hacer eso crearon la masonería, las logias masónicas. Y las logias masónicas funcionaban capacitando a personas inteligentes, preparadas y con una vida profesional asegurada, ¿no? No eran ricos, por supuesto, pero tampoco eran gente pobre. Diríamos hoy eran clase media. Y la masonería tiene 33 grados. Y los 3 primeros son como, entre comillas, los soldados rasos, ¿no? Y del grado 4 al 33 iban capacitando cada vez más a estas personas como dirigentes. Fue un trabajo de muchos años, ¿eh? Y fue un trabajo que se extendió en secreto, porque eran perseguidos por la iglesia y por la monarquía, los masones. Pero también fíjate qué interesante, ellos crearon, los dueños del dinero, también crearon a los intelectuales. No existían, antes de esto, no existían como tales los intelectuales. Y entonces cuando nos hablan de Rousseau, de Montesquieu, todos ellos, pues eran personas que eran financiados por los banqueros, por los dueños del dinero, que tenían que construir un nuevo mundo, una nueva organización. Entonces comenzaron en Europa a surgir esa clase de personas que proponían una nueva forma de vivir. También, fíjate, crearon como la idea de fundar formas de organización política que llamaron democracia, por lo cual entonces empezaron a formar a los políticos. Fíjate que antes de esta fecha nunca había políticos en ninguna parte del mundo. Sí había líderes, pero no políticos. Y por supuesto que no había partidos políticos. Y para 1776, esta gente se apoderó de las colonias que había tenido Inglaterra en la parte atlántica, sus 13 colonias, que como no encontraron el oro que creían como lo habían encontrado en el Anáhuac y en Perú, entonces la corona inglesa no les prestó mucha atención y fueron 2 compañías, 2 empresas que le compraron, vamos a decir, el permiso a la corona inglesa para hacer estas colonias, porque ese era el nuevo mundo. Ahí es donde se va a gestar el nuevo mundo, en un lugar en el que estuviera la libertad y la democracia por encima de todo, y que tenía que haber igualdad, fraternidad y no sé qué otra cosa más. Y ahí es donde inicia esta
relación que sigue hasta nuestros días. Los Estados Unidos se van a formar en 1776. Y fíjate lo que te voy a decir y ve cómo se ha repetido N veces. Los colonos que dependían de la corona inglesa, pero que no solamente eran ingleses, sino que eran pues los pobres de Europa, que estas dos empresas, les daban un crédito para pagarles el viaje a Europa con toda su familia, perdón, a las colonias, a lo que hoy es Estados Unidos, y ese crédito lo tenían que pagar en un año, y les daban semillas, les daban tierras, etcétera, y así comenzó la población a desarrollarse, porque querían tener pues población, y de esta manera las colonias tenían que depender de Inglaterra. Cuando quisieron romper ese vínculo de la corona inglesa, cuando ellos ya estaban establecidos, habían hecho ciertos arreglos con los pueblos indígenas de la costa este de lo que hoy es Estados Unidos, que por supuesto eran mucho más avanzados que los europeos, que además llegaron pues lo peor de Europa, con todo respeto, ¿no? Las personas más ignorantes y más pobres. Fíjate qué interesante que los padres de la patria, como de la nación, como ellos dicen, cuando tú empiezas a estudiar quién fue Washington, quién fue ¿cómo se llama? Jefferson, con todos estos que llaman los padres de la patria, de la nación, eran gente muy rica, eran gente que tenía preparación, y la ruptura comienza, y fíjate que esto, que es lo que te estoy diciendo, se va repitiendo hasta nuestros días. La ruptura con Inglaterra es que los ingleses les mandaban algunos productos que estaba prohibido hacerlos en las colonias, porque de esa manera la corona recibía ingresos. Igual hicieron los españoles con nosotros, ¿eh? La corona española, por ejemplo, tenía prohibido que en lo que era su virreinato de la Nueva España se sembrara olivos, porque estábamos obligados a comprarles el aceite de olivo a la corona española. Y así varias cosas, ¿no? Pero en este caso era el té. Entonces llegó un barco cargado de té que tenían que comprar los colonos, llegó al puerto, y los colonos europeos, entre comillas, se disfrazaron de indígenas, asaltaron el barco y lo quemaron para quitarse la culpa, ¿no?, de que habían sido ellos, sino habían sido los indios. Estos ataques que hoy decimos de bandera falsa, fíjate cómo es el modus operandi de los gringos hasta nuestros días. En la historia de Estados Unidos, ellos dicen que los mexicanos atacamos en 1846, que atacamos a los Estados Unidos y ellos se tuvieron que defender y que pues invadieron México, cosa que la gente no nos dejan saber eso, pero la bandera de Estados Unidos ondeó en el Palacio Nacional y en los palacios de los gobiernos de los estados un año. Un año estuvo las banderas de Estados Unidos en nuestros edificios gubernamentales. Entonces, lo mismo hicieron, pues, por ejemplo, en Vietnam, con lo que supuestamente para entrar a la guerra, los Estados Unidos fingieron un falso ataque contra un barco de guerra en el Golfo de Tonquín, pero fue un autoataque, pero eso les permitió entrar a la guerra oficialmente.
Pearl Harbor también fue así. La, la inteligencia de Estados Unidos había logrado traducir las claves con las cuales se manejaba la embajada de Japón en Washington, y los gringos sabían perfectamente que los iban a atacar los japoneses. Además, los gringos en ese entonces le vendían el petróleo a Japón, y los japoneses no tenían capacidad en ese momento de crear, necesitaban mucho petróleo para su plan de guerra, y entonces los gringos sabían cuándo, dónde y a qué horas y cuántos iban a atacar Pearl Harbor. Y fíjate lo que hicieron: sacaron a los portaaviones de Pearl Harbor y dejaron viejos barcos de guerra como carnada. Bueno, ahí podríamos hablar mucho, pero otro ejemplo de estos ataques de falsa bandera es cómo Estados Unidos manda también un viejo barco de guerra a Cuba, a La Habana, y ahí lo hace explotar y se hunde su barco, y ese es el pretexto para entrar en guerra con España y quitarles las Filipinas y todo. O sea que Estados Unidos siempre ha usado esa técnica de los ataques falsos a ellos y que tienen que responder. Pero creo que me estoy desviando mucho. Regresemos al punto. Estados Unidos entonces va a ser el nuevo lugar donde se va a hacer esta estructura, este nuevo mundo. Por eso fíjate cómo tienen razón cuando hablan de un nuevo mundo y del viejo continente, ¿no? Es a eso a lo que me estoy refiriendo. Este nuevo mundo debería estar estructurado no por jerarquías religiosas y jerarquías de la nobleza. Tenía que estar dirigido por hombres de dinero, por banqueros, por empresarios. Y tenían que crear un país en el que hubiera una libertad total de hacer la riqueza. Esa es la gran libertad que ellos pregonan. Y fíjate que en Estados Unidos hay dos cosas para los anglos fundamentales: pagar impuestos e ir a las guerras. En 246 o 47 años que tiene de existencia Estados Unidos, solamente 17 años han estado en paz. Estados Unidos es una máquina de guerra. Estados Unidos vive de la guerra y va con el país A y le vende armas, y va con el país B y les vende armas y los hace pelear, y él siempre gana. Fíjate cómo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, el señor Ford, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el señor Ford le vendió toneladas de vehículos a Hitler, hasta que tuvieron que entrar a la guerra. Y los gringos siempre, tanto en la primera como en la segunda, llegan al final de la guerra. Y por ejemplo, hace unos días, el 9 de mayo, se celebraron los 80 años de la victoria del ejército ruso sobre el ejército alemán nazi. Y a nosotros nos venden la idea de que los que derrotaron a los nazis fueron los gringos. No, ellos no. Quien puso 29 millones de muertos para vencer a los nazis fueron los rusos. Por eso para ellos hasta le llaman la gran batalla patria o algo así. Es muy importante. Si los alemanes no hubieran roto el pacto que tenían, fíjate, Hitler hizo un pacto con Stalin de no atacarse en 10 años. Y lo traicionó Hitler. Y creyó que en meses iba a derrotar a los rusos. Pero a partir de Stalingrado, los alemanes se vinieron para atrás, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El caso está pues en que el nuevo mundo nace justamente en Estados Unidos
apoyado siempre por los banqueros para crear la nueva base de una humanidad sustentada en la riqueza, en el poder, en el consumo, en la producción y el consumo. Ese es el nuevo mundo que vivimos. Y esto vino a tener un efecto muy grande en todo el planeta, no solamente con nosotros. Ahora, ya enfocándonos en lo que hoy llaman equivocadamente México, bueno, pues a partir de, primero en 1776 se crea Estados Unidos. Es el país más antiguo del mundo. Estado-nación con sus tres poderes, sus tres niveles, sus partidos políticos, toda esta estructura que hoy conocemos apenas comenzó en 1800. Comenzó con Estados Unidos en 1776 y luego en París en 1784, creo, 89, donde supuestamente se dio la concebida Revolución Francesa, que no fue una revolución. Los mercaderes atacaron, primero emborracharon a un barrio muy pobre de París y lo mandaron a luchar contra una vieja fortaleza que no había nadie ahí, y supuestamente la Bastilla, y entonces ahí comienza la revolución, buscan la libertad los pueblos, cosa que es totalmente falsa. De hecho, después de la caída de la monarquía, y como la asamblea estaba degollando, guillotinando a tanta gente, ahora sí, los ciudadanos de París, que ya querían que regresara la nobleza por tanta matanza, le dijeron al ejército francés que tenía que masacrar al pueblo. Y ningún general francés lo aceptó. Pero por ahí había un chaparrito que no tenía mando. Era general, pero no tenía mando. Era general porque había estudiado, era un hombre muy inteligente, era un experto en artillería, y él alzó la mano y dijo, yo lo hago. Y es Napoleón el que va a meter en cintura comenzó al pueblo francés, al pueblo parisino. Él fue el que masacró. Y entonces Napoleón se convirtió en el sacaborrachos, por decirlo de alguna manera, de los banqueros. Y lo que se dedica a hacer Napoleón es a destruir los reinos para construir ahí repúblicas democráticas y todo este rollo. Y lo primero que hizo Napoleón fue ir sobre España. Y tomó prisioneros a los reyes de España y se los llevó a París y puso como regente a su hermano José Napoleón, que el propio Napoleón le puso Pepe Botella porque era muy borrachito. Justamente en ese momento, en la grandeza de Napoleón, no pudo llegar a las colonias que los virreinatos, tanto el de Perú como el de México, donde salía una gran riqueza, porque unos años antes la armada francesa y la armada española juntas enfrentaron a la armada inglesa en una batalla que se conoce como la batalla de Trafalgar, donde Nelson derrotó a los franceses y a los españoles, y los ingleses de tal suerte se quedan como amos y señores del Atlántico. Entonces, aunque en la tierra mandaba Napoleón, en el mar mandaban los ingleses. Técnicamente, los virreinatos le pertenecían a Inglaterra, perdón, a Francia, pero los franceses no podían venir a estos lugares porque no se los permitían los ingleses. Es el momento en el que los criollos, y ahora vas a ver cómo ya estamos aterrizando, los criollos que tenían 3 siglos de vivir en el virreinato como personas de segunda clase, porque los criollos
eran hijos de español y de española, pero por la desgracia de vivir haber nacido en el virreinato, eran de segunda, eran españoles de segunda. Los españoles de primera eran nacidos en España. Y en muchos casos, fíjate, la gente, por ejemplo, llegaba con un hijo de España y le nacía uno en el virreinato, pues tenía un hijo criollo y un hijo gachupín. O inversamente, llegaban pobres y traían, y nacía su primer hijo en el virreinato, que iba a ser criollo, pero cuando ya tenían dinero, mandaban a parir a las mujeres a la península para que su siguiente hijo fuera gachupín. Bueno, todo esto en el sistema de castas que diseñó la propia corona española. Arriba estaban los gachupines, los españoles nacidos en España. En segundo lugar estaban los criollos, como ya dije, hijo de español y de española, pero nacidos en el virreinato. En tercer lugar estaban los que llamaron mestizos, que generalmente eran hijos de mujeres indígenas que habían engendrado hijos de gachupines o de criollos o de los mismos mestizos. Y entonces ahí se creó una franja que eran los mestizos, que a final de cuentas ellos actuaron siempre como equipo de servidumbre cercana, ¿no? Eran los criados. Por eso ese concepto de criado es de crear. Se los entregaban niños a las familias ricas y los criaban. Por eso eran criados, eran como de la familia, pero allá lejana. Y después de los mestizos venían los africanos, fíjate, porque los africanos eran secuestrados de África y traídos y vendidos como esclavos en los virreinatos y también en el norte. Un dato interesante es que en esos 300 años se supone que los gachupines compraron 250,000 africanos que llegaron al virreinato. Y en Estados Unidos fueron aproximadamente 500,000 africanos. Hoy los africanos en Estados Unidos pues parece que son como el segundo grupo numeroso, los afroamericanos. Y si uno voltea para México, uno dice, oye, ¿dónde están los negros? Bueno, pues resulta que unos cuantos, que se les llamó cimarrones, huyeron y se fueron a la costa chica de Oaxaca y Guerrero, y otros se fueron a un lugar que está en Veracruz. Pero los demás los absorbió la gente por el sistema de castas. Porque un hijo de un indígena con una indígena, pues estaba hasta el fondo del sistema de castas. Pero si era un hijo de un negro con una indígena, entonces ya subía de casta. Entonces por eso somos medio morenitos. Porque hay registros de los propios... El propio Hernán Cortés, cuando se refiere al color de la piel de los anahuacas, dicen que no dice que eran blancos, pero que no eran morenos. Y es que en el proceso de estos 500 años, pues todos de alguna manera hemos recibido la influencia genética de nuestros antepasados africanos. Por eso Guillermo Bonfil Batalla dice que es la tercera raíz de este país. La primera son los anahuacas, la segunda son los europeos y la tercera raíz son los africanos. Nosotros los diluimos. Pero regresando a nuestro asunto, cuando los ingleses son amos y señores del Atlántico y se rompe la conexión con la corona española porque está presa por Francia,
Es el momento en que los criollos, que tanto odiaron a los gachupines, que tanto los envidiaron, deciden levantarse en contra de los gachupines y tomar el poder del virreinato, para que no fuera tomado por los ingleses, sino se iban a declarar independientes. Por eso Hidalgo, en el famoso grito de Dolores, al final dice: es hora de matar gachupines, vivan los reyes de España. Y ahí está dicho todo, ¿no? Había que quitar a los gachupines, ponerse ellos como criollos y esperar el regreso de los reyes de España a España, y se volverían a incorporar como una colonia española. Entonces ahí es donde nace el criollismo, esta ideología que es una... El criollismo yo lo tomo como una ideología porque ya no es como fue en la época colonial una cuestión sanguínea, ¿no? Porque cuando nosotros aquí hablamos del criollismo, no estamos hablando de los hijos de los extranjeros nacidos en lo que hoy es México. Fíjate lo que son las cosas. Un marinero español que naufragó en las costas de Chetumal en 1511 se hizo maya, aprendió a hablar maya, aprendió la religión de los mayas y se casó con la usanza y las costumbres de los mayas con una doncella maya llamada Sacilja, y fue el primer matrimonio. No fue una violación como la que hizo Hernán Cortés con Malinche. Fue un matrimonio bien avenido que tuvieron 3 chilpayates. Esos 3 niños son verdaderamente mestizos, porque el mestizaje, desde un punto de vista estricto, es y debe de ser un proceso que es un proceso dialéctico en el que 2 opuestos se unen y forman un tercero diferente a los 2 que lo generaron. En este caso, Gonzalo Guerrero y Sacilja, opuestos complementarios, se unen y nacen esos 3 niños que van a tener la cultura de los 2 que la formaron. Y Gonzalo Guerrero se volvió Nacón, es decir, jefe de guerra de los mayas, y murió luchando contra los españoles. Gonzalo Guerrero les enseñó a los mayas a luchar en contra de los españoles. Por eso la corona española le puso precio a su cabeza, porque no quería que otros españoles siguieran el camino de Gonzalo Guerrero. Bueno, y ahí nació ese concepto del criollismo. Entonces, cuando los criollos de aquella época, de los 3 siglos de colonia, pues siempre envidiaron y se sentían pues soslayados, marginados por la corona española y por los propios gachupines. Entonces ellos vieron la oportunidad de quitarles el poder y gobernar. Entonces los criollos traicionaron a sus parientes, y cuando Hidalgo dice es hora de matar gachupines, porque además poca gente sabe esto, pero los revoltosos, los subversivos, que eran los que hoy llamamos insurgentes, todos eran criollos. Y los criollos, como te digo, eran un nivel inferior. Y entre los insurgentes tenemos militares que llegan solamente a capitanes, porque ya un criollo no podía ser más que capitán. En la iglesia ningún criollo podía ser alta jerarquía.
En el gobierno, por ejemplo, el corregidor de Querétaro, pues era un puesto administrativo menor. No podía llegar a los grandes niveles de gobierno porque así los tenían maniatados a los criollos, porque nunca les tuvieron confianza a los gachupines. Los criollos eran uh, muy resentidos, diríamos, en contra de los gachupines. Entonces, cuando son descubiertos por lo que estaban haciendo, el que llevaba la voz cantante en ese momento era Allende. Allende era un capitán que era pues era un militar muy destacado. Y uno de los secundones que andaba ahí era Hidalgo. Hay que conocer verdaderamente quién fue Hidalgo, ¿no? Era un hombre de 56 años, era un jovenazo, diría yo. Le gustaban mucho las mujeres, tenía varias mujeres, era muy industrioso, como dicen en la costa, tenía una mujer y le daba un puntero y abría un negocio, pero el dueño del negocio era él, la mujer le trabajaba. Tenía un pequeño error, un pequeño defecto, le gustaba mucho jugar a las cartas y tenía mala suerte, de modo que el cura Hidalgo debía mucho dinero y por eso necesitaba esa chamba que se aventó el trompo a la uña. Cuando son descubiertos, cuando saben que, lo digo en broma, pero que la PGR iba a ir por ellos en la mañana, Hidalgo toca las campanas desesperado y viene la gente. ¿Qué gente? ¿Los gachupines? No. ¿Los criollos? No. ¿Quiénes llegan cuando tocan las campanas, abuelo, en horas que no son de misa? Pues el pueblo. ¿Y quién era el pueblo en ese momento? Pues indígenas. Y además Hidalgo sabía, no sé si 2 o 3 idiomas, aparte del náhuatl. Y Hidalgo les promete, los invita a esa rebelión y les promete que si vencen a los gachupines, les van a devolver sus tierras y su autodeterminación. Obviamente que, pues no les, hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha no se ha hecho justicia con las culturas y los pueblos ancestrales de la náhuatl. Y déjame hacer un paréntesis, sobre todo para aquellos que son muy morenitos. Pues fíjense cómo don Andrés, que es un criollo, de ideología criolla, don Andrés le dio, engañó pues a los pueblos indígenas, les dijo que sí, y se consiguió a un maestro de ceremonias, que por cierto tristemente es oaxaqueño, y le dio el instituto, o sigue algo así como, no era una secretaría, es un instituto para los pueblos indígenas, no me acuerdo cómo se llama, es el nuevo INI, ¿cómo se dice? Actualizado. Y a los pocos meses los pueblos indígenas que estaban en la Ciudad de México le tomaron el edificio a este pobre hombre y nunca pudo ejercer desde el lugar oficial de este director de los pueblos indígenas, que era el que le hacía a don Andrés la coreografía de los inditos que lo rodeaban, ¿no? Y le daban su bastón de mando y los ahumaban, etcétera, ¿no? Los engañó totalmente. Y en esos 6 años, todo lo que se refería a los pueblos indígenas, pues era puro discurso, como siempre ha sido. Y ahora, fíjate lo que son las cosas, Antonio. La presidenta de México, lo primero que hace es crear la Secretaría de la Mujer. ¿Por qué no hizo eso don Andrés de crear la Secretaría? No un instituto, una secretaría para atender las necesidades urgentes
de los pueblos ancestrales que están siendo hasta la fecha engañados, despojados, masacrados. Pues no, ahí está la Secretaría de la Mujer y pues un tinglado ahí para tener a los indígenas tranquilos. A mí siempre me da mucha... no me da seguridad, no me gustan esos, entre comillas, políticos que se disfrazan de indígenas, porque el hecho de meterse a la política, sea de cualquier partido, en ese momento dejaron de ser indígenas, de ser anahuacas. Y verbo y gracia está esta señora que vendiendo gelatinas, dice, pues era la indígena del PAN, ¿no? O del PRIAN. Y todos estos, entre comillas, políticos que representan a los grupos indígenas, pues obviamente que es pura mentira, ¿no? Pero regresemos a la historia. Estamos hablando de los criollos. Entonces, se dan 11 años de guerra entre gachupines y criollos. Y fíjate que van cayendo los criollos y entonces toman el liderazgo los mestizos. Y ahí déjame decir que el más claro ejemplo de eso es Vicente Guerrero. Y Vicente Guerrero era una persona, era un arriero de la Costa Chica que se venía, su trayectoria era de Acapulco con la nao de la China y Coatzacoalcos. Ese era su camino por caminos de herradura que le llaman. Y él era un conocedor de los territorios del sur, de las montañas. Y la guerra en los últimos años era una guerra más bien de guerrillas del lado de los insurgentes. Y finalmente los criollos y los gachupines decidieron unirse y crearon un país, acuérdate del famoso abrazo de Acatempan, y el ejército trigarante entra a la Ciudad de México y la guerra había concluido. Mientras los criollos y los gachupines están diseñando el país que quieren, porque había varias modalidades que el sistema financiero les daba a escoger, un criollo llamado Iturbide, que era un militar, un general que había luchado en contra de los insurgentes, da un golpe de timón y crea el primer imperio mexicano de la náhuac. Imperio que por cierto duró 9 meses. Y en 1824, un puñado de españoles nacidos en España y otro puñado de españoles nacidos en el virreinato, o sea, gachupines y criollos, crean el país llamado Estados Unidos Mexicanos. Pura casualidad que existieran los Estados Unidos de América en el norte, ¿no? Gracias al que era representante de los intereses de Estados Unidos, un tal señor Poinsett, que después fue embajador, que representaba las logias yorquinas, porque en Estados Unidos la masonería básicamente era yorquina y en Europa básicamente era de escocesa, del rito antiguo y no sé, de los escoceses, pues, ¿no? Entonces, México nace como país sin pueblo. Es algo interesantísimo, Antonio. Es un país que se crea por un puñado de extranjeros, pero que Guillermo Bonfil Batalla, por eso habla de un México imaginario y un México profundo. Y dice que el México profundo hunde sus raíces milenarias en la civilización de la náhuatl, y que el México imaginario no es que no exista, sino es imaginario porque nunca, desde 1824 hasta nuestros días, nunca ha tomado en cuenta al México profundo. Dice que lo va a cristianizar, dice que lo va a castellanizar, dice que lo va a educar,
pero nunca lo toma en cuenta. Nunca, solamente lo explota, solamente le quita sus recursos, sus tierras. Esa es la historia de los criollos. Los criollos entonces, al crear su país de ellos y para ellos, excluidos todos los demás, y si tú analizas quiénes han sido los gobernantes de este país, comenzando con nunca me he aprendido el nombre del primer presidente criollo, Eudato Miguel, no sé qué tanto se llamaba, como 4 o 5 nombres tiene, que se cambió el nombre como Guadalupe Victoria. Fíjate, ahí comienza la mentira, ¿no? El concepto de México no existe. El concepto de México es Estados Unidos Mexicanos. No es México. O sea que el nombre de México no es real técnicamente. Entonces, ahí surge ese país de criollos. Pero fíjate que después de todo esto, después de esta lucha de 11 años y todos estos arreglos que hicieron entre criollos y gachupines, y los criollos por llegar al poder, se dan cuenta que todo sigue igual, que ellos son segundones, porque aunque los gachupines firmaron un documento en el que renunciaban a ser súbditos españoles y se nombraban flamantes ciudadanos mexicanos, pues quien tenía el dinero, el poder, el negocio, pues eran los gachupines. Entonces los criollos traicionan a los gachupines y los expulsan de México en 1828. Entonces, si algo caracteriza históricamente a los criollos, Antonio, son 3 cosas. Los criollos se han caracterizado por ser ineptos, incompetentes. Son una clase totalmente, pues, acomplejada, ¿no? Porque en España, por ejemplo, eso me consta a mí. Aquí presumen que son españoles, ¿no? Hostias. Pero cuando llegan a España, allá ya son mexicanos. Y sabes, su gente les dice indianos. No les dice españoles, ellos son indianos. O sea que ni de aquí ni de allá. Ellos también viven en su laberinto de la soledad. Entonces los criollos van a tener una situación muy difícil porque les caracteriza su ineptitud. Los gachupines, como quiera, lograron hacer riqueza. Los criollos, teniendo un país tan grande, fíjate que perdimos más de la mitad del territorio que recibieron los criollos en 1821. Lo han reducido como el 40%. Florida, todos los lugares que están cerca de las playas, de las costas del Golfo de México, eran del virreinato y subían hasta el norte. Hay encuentros, registros de encuentros de soldados rusos con soldados de la colonia, soldados españoles, porque por eso los rusos les vendieron a los gringos Alaska. Es uno de los grandes errores de los rusos, ¿no? Les vendieron Alaska. Entonces los criollos recibieron un enorme país lleno de recursos naturales. Recibieron pueblos cultos, pueblos civilizados, pueblos organizados, y no aprovecharon esa oportunidad. Y eso lo podemos ver hoy en la actualidad, que las cosas se siguen repitiendo. Fíjate que se supone que hay 30 millones de mexicanos en Estados Unidos. Producen más riqueza que los criollos en México. La mayor parte de los dólares que llegan a México no lo hacen las empresas de los criollos. Lo hacen
nuestra gente que se tiene que ir de ilegal al norte, donde hay oportunidades que no las tienen en su propia tierra, porque aquí sigue siendo una zona de explotación, sigue siendo una colonia, ahora le decimos neocolonia. 300 años la colonia del virreinato, de la corona española, y 200 años de el Estado mexicano de criollos. Entonces, el principal elemento para distinguir a un criollo es que es totalmente inepto. Son totalmente ineptos. El segundo elemento que los caracteriza es que son traidores. Los criollos se caracterizan en estos 200 años por ser traidores. A tal punto, Antonio, que se llegan a traicionar a ellos mismos. Después de que corren a los gachupines, los criollos se dividen en dos bandos: los masones yorquinos y los masones escoceses, criollos. Los masones yorquinos son federalistas. Los criollos escoceses son centralistas. Los criollos yorquinos son republicanos. Los criollos escoceses republicanos son monárquicos. Los criollos yorquinos son federalistas, son liberales, ¿sí? Liberales. Y los criollos... ¿Cómo? ¿Demócratas? No, todos son demócratas, por favor. No, los criollos son liberales, liberales, y los criollos yorquinos son conservadores. Hasta la fecha, los de Morena son los que vienen desde atrás siendo criollos yorquinos, y los conservadores vienen de atrás y ahora son PRIAN. Por eso el problema es que no conocemos la historia y nos dicen lo que quieran y lo dan por verdad. Tan es así, fíjate, que el gobierno de don Andrés puso en el Fondo de Cultura Económica a un hijo de español como director del Fondo de Cultura Económica. Se tuvo que cambiar el acta constitutiva del Fondo de Cultura para que un criollo fuera el director. Lo mismo hicieron con Fox, porque la Constitución decía que no podía ser un hijo de extranjeros y cambiaron la Constitución para poner a Fox. Es decir, los criollos son traidores. Los criollos no tienen patria. Están listos al mejor postor. Te puedo decir que, por ejemplo, siempre han ido para vencer a sus adversarios, han ido a otros países a pedir invasiones a México para vencer a los adversarios. Es tristísimo decirles que en la comitiva que fue a ver a Napoleón III iba el hijo de Morelos. Es tristísimo, ¿no? Y con todo respeto, yo sé que van a brincar mucha gente, pero el mismo Juárez les hizo más daño al patrimonio de los pueblos indígenas del país con la Constitución de 1857, que les quitó la mayor parte de sus territorios. Entonces, Juárez, como dicen, era café por fuera, pero blanco por dentro. Y a tal punto que él fue el líder de los criollos, el líder de los, entre comillas, héroes de la Reforma. Fíjate qué interesante. Y luego Porfirio Díaz
va a terminar la obra de Juárez creando este país llamado México a sangre y fuego. Su lema era mátenlos en caliente. Y Porfirio Díaz le va a abrir las puertas a todos los capitales de Inglaterra, Alemania, Francia y España, ¿no? Ese es el criollismo. Aunque en este caso Juárez como Díaz no eran criollos en el sentido del sistema de castas. Por eso tenemos que abordar el concepto de criollo como una ideología. Porque también es cierto que hay que decir que tenemos caciques en los pueblos, gente que habla la lengua, que son criollos, híjole, como dicen, que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, sanguinarios, déspotas, abusivos. Y hay también extranjeros que han venido a dar su vida por este país. Comenzando con Gonzalo Guerrero, pero te podría hablar de Francisco Javier Mina o de León Felipe, este poeta español. Entonces, bueno, en síntesis, los criollos se han apoderado de este país, están divididos y enfrentados, peleándose y ofreciendo el país al mejor postor y manteniendo la idea de que este país nació en 1824, que tiene un antecedente, como ellos dicen, y pongo entre comillas, prehispánico con la cultura mexica. Ignorando los 9500 años de historia, los criollos no aceptan la existencia de la civilización de la náhuatl. Y por eso te decía que don Andrés, imagínate, les hizo en el Zócalo una réplica, entre comillas, del Templo Mayor. Es decir, este señor, como su camarilla, no conocen, no les interesa la historia ancestral de la náhuatl. Para ellos, los aztecas son la base de su imperio y ya vinieron los españoles, nos civilizaron, lograron que ya no fuéramos guerreros ni caníbales, nos dieron lengua, nos dieron religión y nos han hecho ciudadanos. Y entonces este país tiene una característica muy, muy, muy fuerte por el criollismo. Porque los criollos han creado esta mentira de México imaginario. De un plumazo, los criollos dicen que todos los que vivimos en este país somos mexicanos. Eso es falso. Más allá de los zapotecos, los mayas, los triques, todos estos pueblos, 69 pueblos, no somos mexicas. Por eso no somos mexicanos. Entonces, al hacer que este país, que es multicultural, se convierta solamente en mexicano, es homogenizar. Nos han quitado todas nuestras lenguas ancestrales y solamente existe el castellano, o llaman español. Han hecho una historia oficial hispanista que llega al cinismo de que son los invasores los que escriben la historia de los invadidos. Entonces, este país sigue siendo para, como dice el INEGI, 357 familias son las que poseen la mayor parte de la riqueza de la nación. Entonces, cuando hablamos de historia, tenemos que pensar en este concepto tan terrible del criollismo. Pero es un criollismo disfrazado. Son como los lobos que se ponen una piel de borrego y se meten al corral, porque ellos dicen, bueno, todos somos mexicanos, todos somos iguales ante la ley. Sí, chucha, ¿cómo no? A ver, ¿cómo yo voy a ser igual que el señor Carlos Slim Gelú? ¿Verdad? O como aquí en Oaxaca yo voy a ser igual que el señor
Alfredo Harp Elú, pues no somos iguales. Y estos criollos siempre se caracterizan por ser traidores. Fíjate, todos ellos tienen dos pasaportes, el de México y el de su madre patria. Pero tienen una sola lealtad. Entonces, estos criollos dicen que todos somos mexicanos, que luego hay mestizos, y que los mestizos son aquellos que no son indígenas. En México no hay mestizaje. En México ha habido especialmente en el siglo XX, ha habido una agresión brutal contra las personas que tienen la cultura ancestral de la náhuatl y los han hecho que olviden sus lenguas, sus tradiciones, sus costumbres, su comida, su ropa, para volverse mexicanos y no ser tan excluidos, tan explotados. Entonces va el INEGI, toca la puerta de un purépecha y le pregunta, oiga, ¿usted habla alguna lengua ancestral? Y entonces le contesta, excuse me, I don't understand. ¿No? Porque nadie quiere reconocer que es indígena. Dice Javier Castellanos, un zapoteco intelectual, poeta, lingüista, un promotor cultural excepcional, un maestro para mí, dice que lo peor que le puede pasar a una persona en este país es nacer indígena. Ya está perdida. Y peor, dice, si es mujer. Y el MexFam, que es una organización, Oxfam, perdón, que es una organización mundial, dice que en México el 72% de las personas que son pobres morirán pobres. O sea, todo el sistema excluye a la gente morena, a la gente pobre, a la gente que tiene una raíz ancestral. Son excluidos, no pueden pasar. Y Verbo y Gracia vean la televisión y van a ver el México que la gente se cree. Por eso México es el país que consume más tintes de cabellos amarillos y más cremas blanqueadoras. A la gente le da vergüenza sentirse indígenas. Entonces, bueno, existe un 10% de la población que se asume anahuaca, que se asume zapoteco. Y como dice Javier Castellanos otra vez, es más difícil vivir en la tradición cultural zapoteca de la sierra, es más difícil que irse a la Ciudad de México o a la ciudad de Los Ángeles. Es más fácil la vida para ellos allá, porque la cultura tiene, la forma de vivir ancestral es una forma de vida comunitaria que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo. Entonces, los criollos son los que tienen este país de ellos y para ellos, y estamos totalmente engañados, no conocemos la historia, ellos no permiten que el pueblo conozca la historia, y mientras seamos ignorantes de nosotros mismos, estamos perdidos. Discúlpame que me haya extendido, Antonio. No, maestro, no hay problema. El programa es suyo, maestro. Y la verdad sí me quedé muy sorprendido. Ahorita que dijo usted algo con respecto a la nahuaca, que llega a ser político, que por automático casi deja de ser anahuaca. Me llamó mucho la atención, maestro, porque no sería una forma de empezar a despreciarnos nosotros mismos nada más porque un anahuaca llegue a ser político. A lo mejor trae buenas intenciones o hace cosas buenas, ¿no? Por el pueblo. Mira, no quiere decir que el hecho de ser político ya por eso seamos corruptos, ¿no? O vayamos a ser corruptos. Mira, yo he trabajado en muchos, bueno, no en muchos, con gobernadores de Oaxaca, de Morelos y de Guerrero. Y con funcionarios de alto nivel
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y quiero decirte, especialmente con los gobernadores, que la política, y así está diseñado, y creo que me faltó decir eso, del modelo que han creado los dueños del dinero, es que para que funcione el sistema, tiene que haber un aceite, que es la corrupción. Porque la corrupción garantiza la ineficacia de cualquier sistema. Y fíjate que la corrupción no es solamente de México. Hay corrupción en Estados Unidos. Tienen a un presidente que es declarado por el sistema judicial como delincuente. No estoy hablando mal del señor Trompadas. Y él es el presidente del país más poderoso del mundo. Pero lo puedes ver en políticos de alto nivel de Japón, de Inglaterra, de Italia, de Francia, de España. Bueno, el anterior rey de España salió huyendo por los actos delictuosos que hizo en España con los países de Latinoamérica. Es decir, si tú entras al sistema político, tienes que ser corrupto. No puede ser de otra manera, porque el sistema es corrupto. No me gustaría hablar de eso, de mi experiencia, porque no, pero sí lo vi. Y como una vez me dijo un compañero aquí en Oaxaca, estábamos en la misma, porque yo trabajé con don Vázquez Colmenares, don Pedro Vázquez Colmenares, con Jesús Martínez Álvarez y con Eladio Ramírez. Y te puedo decir que la gente entra al gobierno a robar. Literalmente llegan a robar. Es muy triste, porque además, fíjate, los políticos, como dijo Jan González, un político pobre es un pobre político. La política se mueve con dinero. Si no, pregúntale al narco. ¿Por qué crees que el narco tiene tanto poder ahora? Pues porque son sus achichincles. Entonces, o plata o plomo. Pero la política actual, no solamente en México, insisto, es la corrupción. Si tú entras al sistema político, o te corrompes, o te vas para afuera, o tienes un accidente. Pero no hay más. Entonces, que no me vengan con cuentos. Que no me vengan con cuentos diciéndome que una indígena que vivía pobre y que vendiendo gelatinas llegó a ser una mujer candidata a la presidencia, pues son mentiras, ¿no? Entonces, yo no creo. A veces me preguntan que si yo pertenezco a tal o cual partido, siempre les digo, no, yo soy una persona decente, una persona honrada, ¿no? Y yo no creo que, o sea, si eres honrado pero te metes a la política, te tienes que corromper porque no hay otra forma. No hay otra forma. El sistema está diseñado para que no funcione. Ese es algo que ahora de viejo, ahora entiendo. Gran parte de mi vida pensaba yo que el sistema se podía mejorar, que la democracia, porque así me lo enseñaron en la escuela, era el mayor logro del mundo moderno, que nunca se había logrado estructurar un sistema de organización de los pueblos tan justo, tan equilibrado como la democracia. Eso es falso. La democracia es la hipocresía, es el saqueo de los pueblos, del erario de los pueblos, es la depredación de los recursos naturales. Esa es la democracia. Está diseñada para eso. Y hay que entenderlo, para el caso de México, pero creo que es también mundial, que el maestro de primaria y secundaria
ha sido el troquel y lo sigue siendo del mexicano, junto con Televisa y TV Azteca. Esos son los dos troqueles que cuando tú ves a ese mexicano flojo, tramposo, sinvergüenza, abusivo, irresponsable, ese es producto del magisterio y de la televisión. Ahora ya vamos a tener que hablar de las redes sociales, ¿verdad? Pero eso es muy, muy reciente. Pero si tú piensas quién ha hecho a este pueblo como es, el magisterio y la televisión. ¿Cómo la ves? No, pues veo un futuro. Bueno, la verdad no le veo futuro. Pero bueno, maestro, y hace poco hablábamos también con respecto a la democratización del Poder Judicial. ¿Usted qué opina al respecto, maestro? Pues hay que ser congruente, ¿no? Yo creo que los que van a llegar, porque una de las cosas que caracteriza a esta democracia mundial creada por los banqueros es la hipocresía, la simulación. Antes de entrar al programa estaba viendo que en un tren en el que iban el representante de Inglaterra, Alemania y Francia, que sí. Los cacharon con cocaína. Eso es, ¿Sí? pues no es asombroso. Eso es lo normal. O le entras o le entras. Y si no, mejor salte. Si no, salte porque no hay opción, Antonio. Por eso la democracia anahuaca, la democracia como la llaman de usos y costumbres, de asamblea, de mano alzada, ese es el verdadero gobierno del pueblo y para el pueblo, donde las autoridades mandan obedeciendo. Hay una persona que yo sigo mucho cada que puedo, creo que se llama Enrique... Ay, ¿cómo se llama este señor? Siempre se olvida su nombre. Es un argentino-italiano, que no es lo mismo, pero es igual, que tiene una asociación civil que a nivel mundial está haciendo estudios para acabar con el crimen organizado. Y ha trabajado, Buscaglia se llama, Enrique Buscaglia, ha trabajado en Italia, en Colombia, en México. Y hablando de México, Buscaglia dijo en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui, dijo que Monreal le pidió un estudio para hacer una propuesta para democratizar no sé qué cosa, ¿no?, del gobierno. Y que Buscaglia le llevó el proyecto. Y cuando lo vio este señor, dijo, no, eso no puede ser, no se le puede dar poder al pueblo. Eso lo dijo Monreal. Y entonces, bueno, ¿qué podemos pensar? A la gente lo que le interesa es el dinero. ¿Y sabes por qué? Porque están vacíos interiormente. Porque solamente son coatl, pero no tienen que el quetzal. Y por eso están pasando las cosas que están pasando a nivel mundial. A nivel mundial, las fuerzas de poder obscuras se están cargando mucho al coatl, a la materia. Y por esa razón, por esa misma razón, las civilizaciones ancestrales, entre ellas la de la náhuatl, son la alternativa que tiene la humanidad para compensar ese haberse cargado a la materia para desarrollar el espíritu. Por eso la gente que tiene dinero tiene una gran desolación. Ahí está un ejemplo claro, el señor Salinas Pliego, ¿no? Entonces creo que es una enfermedad,
es una adicción el dedicar su cochina y apestosa existencia a hacer dinero y dinero y dinero, pero esa gente está vacía interiormente. Por eso son capaces de hacer todas las cosas que hacen. Te doy un ejemplo. El señor, cualquiera de estos señores, Salinas Pliego, por ejemplo. Si tú le dijeras al señor Salinas Pliego, mire, dele un sueldo de 10,000 pesos a la persona que menos gana en sus organizaciones y de ahí para arriba. A todos proporcionalmente súbales el sueldo de esa manera. ¿Tú crees que se quedaría pobre? Por supuesto que no. ¿Y qué pasaría si a esa gente que antes ganaba 5,000, 6,000 pesos al mes le dan 10,000? Pues la gente compraría. La economía interna sería para arriba. Pero no. Tanta ambición de esa gente es como el dicho de lo que le pasó al caballo del español. ¿Y qué le pasó? Pues que era un español tan explotador que quería enseñarle a su caballo a no comer, pues para ahorrarse el dinero. Y ya casi cuando el caballo aprendía a no comer, se le murió. Pues así está esta gente, ¿no? Sí, sí, totalmente, maestro. Sí, es difícil porque quería preguntarle, precisamente, hay un candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia oaxaqueño. No sé si sepa, maestro. A lo mejor sí lo conoce, a Hugo Aguilar Ortiz. No, señor, yo no me llevo con esa clase de gente. Bueno, pues este señor va para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un zapoteco, no zapoteco, es un mixteco. Es un mixteco de por ahí de San Agustín, Tlacotepec, creo que es Tlaxiaco. Y bueno, pues no sé si pues tenemos que participar, maestro, o usted sí va a ir a votar, maestro, el 1 de junio. Seguramente sí. Como voté por don Andrés y voté por doña Claudia. Como dijo don Andrés, es Claudia. Punto. Déjense de cosas. Es Claudia. Entonces, yo creo que como ciudadano de este país no puedo opinar, aunque digo puras barbaridades, si no cumplo con los requisitos que el mismo sistema y el mismo país le piden a los ciudadanos. No sé si me explico. Claro. Entonces voy a ir a votar. ¿Por qué? Es lo mismo, Chana que Juana. Claro que hay unos, todos son malos, pero hay unos que son más malos que otros. Totalmente. Sí, maestro. ¿Y qué tal, maestro? ¿Cómo nos fue con la demanda de libros? ¿Sigue o ya no? Sí, cómo no. Sí. No en la demasía que yo pensaba que iba a pasar, pero sí, gente los ha solicitado y se los ha enviado con mucho gusto, ¿no? Así que bueno. Pues, sigo abierto en eso, sigo abierto. Las personas que quieran el libro. Mayo, ¿no? ¿Perdón? Fue el mes de mayo nada más, ¿no? Sí, con mucho gusto. Es más, yo agradezco que la gente lea lo que yo escribo, ¿no? Y yo respeto mucho a la gente que no piensa igual que yo. Por decir algo a los criollos, ¿no? Y yo respeto que se molesten por lo que yo digo. Algunos hasta lo toman personal. No es mi intención molestar a nadie. Simplemente que tengo otra forma de ver la historia, otro ángulo de la historia, y creo que tengo el derecho de expresarlo, ¿no?
No le estoy diciendo a la gente que tiene que pensar como yo pienso, no. Estoy ofreciendo con todo mi trabajo, con todos mis libros, con todos mis videos, estoy ofreciendo otra visión de la historia. No digo yo que tengo la verdadera historia, como la dijo Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Que por eso yo le puse a mi libro Historia Verdadera del México Profundo, copiando el título de Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, que hoy se sabe que fue escrito por Hernán Cortés, porque la corona le prohibió escribir sobre sus patoaventuras, y entonces él usó un tercero, un tercer pagano. Se sabe que no existió ese Bernal Díaz del Castillo. Se supone, no me acuerdo cuántos eran de los 450 pelafustanes que llegaron con Cortés, ni 10 sabían leer y escribir, ni 10, ¿no? Entonces, si algo hubiera de ello, ya se hubiera registrado de tiempo atrás. Entonces, no creo que se moleste mucho la gente. Por eso ahora estoy haciendo, eh, le llaman podcast, estoy haciendo pequeñas, pues como pláticas que hago conmigo mismo, y las estoy subiendo y se llaman Anáhuac Toltecayotl. Y ahorita creo que estoy haciendo la sexta. Pero son como cosas puntuales que a veces las personas me preguntan y no me puedo explayar porque estamos viendo otras cosas, pero yo espero hacer por lo menos unas 30 cápsulas de eso. Y bueno, insisto, ahí está. Yo no tengo la verdad en la mano, simplemente tengo otra visión de ver las cosas. Como dice don Andrés, yo tengo otros datos. Y bueno, ahí está, ¿no? Y no pretendo ofender a nadie, y a quien se ofenda le ofrezco una disculpa honesta, sincera. Mi intención no es lesionar su ego o su importancia personal, Antonio. Totalmente, maestro. Bueno, pues yo creo que sé que, como yo lo digo, maestro, a veces es una norma muy individual. Puedes llamarme como gustes, puedes insultarme, puedes criticarme, nada más no me toques y ya. Pero di lo que quieras, por mí me puedes decir todo lo que gustes, pero nada más no me toques y ya. Pues yo, como dijo, perdón, Sí, maestro, adelante, sí. como dijo el poeta español, al cabo nada os debo. Me debéis cuanto escribo, a mi trabajo acudo, y con mi dinero pago la mansión que habito y el pan que me alimenta. Y cuando esté a punto de llegar la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Y como yo ya estoy en esa recta, a mis 73 años, pues mira, además dicen que ya después de los 70 te dan prisión domiciliaria. Cosas que a mí me harían un gran favor, porque pues ya no puedo tener, por cuestiones de salud, no puedo ya dar conferencias, no puedo viajar, no puedo dar cursos, todo lo hago a través de pues esta tecnología. Claro, maestro, totalmente. Ahorita que estaba usted diciendo el poema, yo me acordé de una canción, maestro. También fue un fragmento que dice: somos mitad bandidos, mitad locos,
estamos locos de atar y no somos lo que un papá quisiera para su hijita tener. Maestro. Sí, te escucho. Sí. Maestro, pues bueno, pues casi básicamente ya estamos llegándole a la recta final del programa. Y no sé, a reserva de algo que guste agregar, maestro, algún mensaje en especial para las personas que por primera vez escucharon este programa. ¿Cómo no, Antonio? Y así como corolario, después de todas las babosadas que he dicho o hemos dicho, te invito pues a hacer conjunto. Yo creo que históricamente a nivel planetario, el ser humano es un ser sagrado. Y la sacralidad de nuestra existencia viene de la conciencia de ser quienes somos. Y la lucha que cada uno de nosotros tiene por ser mejores personas que tratan de servir a los demás y que tratan de mantener un equilibrio. Por eso nuestros ancestros hablaban de los guerreros de la muerte florecida. Y creo que la lucha más terrible que puede cualquier ser humano enfrentar, el enemigo más terrible, es uno mismo. Y por eso es necesario buscar el espejo de Tezcatlipoca para conocer nuestro verdadero rostro, nuestro corazón verdadero. Luchar contra esas cosas que son oscuras. Cada uno de nosotros tiene una parte oscura y tenemos que luchar. Porque la condición humana, Antonio, es la incapacidad, el error, el vicio. Esa es la condición. La condición humana es su imperfección. No somos perfectos. Lo que necesitamos aprovechar en esta oportunidad que llamamos vida es entender que lo que tenemos que hacer es purificarnos a través de acciones que estén encaminadas al bien común. La lucha es contra nosotros mismos para tratar de ser mejores personas. Entonces, teniendo conciencia de que no somos perfectos, que somos seres con muchos errores, la razón de la vida es no solamente darnos cuenta de eso, sino luchar por tratar de superar estos defectos, estas imperfecciones, sabiendo que hagamos lo que hagamos, nunca lo vamos a lograr. Pero eso le da razón de ser a nuestra vida. Eso es lo que ilumina nuestra vida. Y creo entonces que necesitamos hoy más que nunca la sabiduría de nuestros ancestros para enderezar no solamente el rumbo de nuestra vida, sino de esta humanidad que está cometiendo cosas tan terribles como lo que está haciendo Israel sionista con el pueblo palestino, ¿no? Lo que está haciendo las grandes transnacionales con los pueblos del mundo, lo que están haciendo los grandes bancos con las industrias y con los trabajadores. Creo que estamos en un momento muy oscuro de la humanidad y tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos y de nuestra civilización, China, India, todos ellos, para enderezar un poco este mundo. Eso es lo que yo creo, y somos seres sacros que tenemos que buscar acercarnos a la luz para poder mejorar no solamente nosotros, sino en el mundo en el que vivimos, Antonio. Claro, maestro. Pues muchísimas gracias, maestro. Hemos llegado al final del programa número 112
Muchas gracias a nuestro paciente auditorio y sobre todo muchas gracias a usted, maestro, por su disciplina, por su compromiso para esta emisora. Pues gracias a Y ti y a recuerden, todos que, como dices, ciertamente son resistentes. Espero que sigan con nosotros porque es un placer y un honor estar en este programa dirigido atinadamente por ti, Antonio. gracias, maestro. Pues bueno, fue el programa número 112. Espero que les guste y bueno, nos escuchamos dentro de 8 días. Muchas gracias. Educayotl hace educar para el futuro con la sabiduría del pasado.